Bien. Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes, buenas noches allá en Barcelona. Les damos la bienvenida a Radio Barça México, su programa Blaugrana de confianza. Con nosotros está un invitado especial, es un programa especial en base a las elecciones del Fútbol Club Barcelona. Tenemos el placer y el gusto de recibir a don Santiago Salvat, que es un integrante de la candidatura de don Toni Freixa. Es una candidatura fuerte, es una candidatura con una agenda muy poderosa, muy potente, y queremos escuchar las propuestas, queremos que los socios conozcan, sepan de primera mano cuáles son las propuestas, las ideas, cuál es el Barça que don Toni Freixa quiere para todo el barcelonismo, socios, cuál es el enfoque peñista en América, porque el Barça es enorme y es grandísimo y creo que hay que darle la oportunidad a los mejores y a los que tienen la oportunidad de tener esta gran responsabilidad en sus hombros en tiempos tan complicados y tan difíciles. Don Santiago, buena noche, buena nit. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, 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 bien. Les presento a mis compañeros, Jack José Manuel Alarcón. Está con nosotros, acompañándonos siempre al pie del cañón en estas transmisiones transatlánticas que hacen de nuestro programa algo especial y diferente. También tenemos a nuestro compañero en Monterrey. Adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto. Gracias por invitado especial, Lalo. Sí, no, Lalo es un invitado que ha estado siempre con nosotros, nos sigue, nos lleva el paso y es un fan de Radio Barça México. Te agradecemos. Al contrario, pocas son las oportunidades de poder platicar con gente tan interesante como Santiago, que está muy pegado al tema de la candidatura, y siempre es buenísimo cuando amamos al Barça saber bien todo el tipo de propuestas que existen, ¿no? Gracias por la invitación. No, gracias a ti. Gracias a ti por estar aquí en esta ocasión tan importante y nada, venga, don Santiago, que esta es Radio Barça, su casa, y estos son sus micrófonos. Muchas gracias y bueno, gracias por la invitación. Es un placer porque tengo además, aparte de que hablemos de una cosa que me encanta como el Barça, que nos encanta a todos, México tengo una tradición tanto empresarial como familiar muy importante. Quiero decir que hay muchos lazos que nos unen, por lo tanto es un gran placer para mí. Dicho esto, yo os puedo hacer una introducción de un poco cómo vemos el Barça desde la candidatura de Toni Freixa, que se llama Fidels al Barça. También explicaros un poco cuál será mi rol y cuál está siendo mi rol en esta candidatura, que aunque es multidisciplinar, porque no es una candidatura, digamos, presidencialista, todo lo contrario, pretende desde un inicio aglutinar, bueno, pues un buen equipo, y que este equipo además tenga un recorrido y tenga una proyección y sea un equipo realmente de especialistas por áreas, ¿no? Y de esa manera podamos tomar, digamos, decisiones más eficaces, por decirlo de alguna manera. Okay. Mi rol dentro de la candidatura es más el rol institucional, es decir, situar al Barça donde debe estar situado a nivel institucional. ¿A qué me refiero? Hombre, nuestro trabajo, el que hace mi equipo y yo, es más de, en una época como esta y que estamos, digamos, sufriendo todos situaciones tan duras, y además no solo situaciones de salud, que evidentemente las estamos padeciendo todo y ojalá se acabe cuanto antes, sino también institucionales y políticas y de todo tipo. El Barça tiene que mantenerse fuerte y de hecho tiene que marcar un poco la agenda desde un punto de vista internacional y nacional. ¿A qué me refiero? Pues en las relaciones con, por ejemplo, organismos como la UEFA, como la FIFA, organismos también políticos, evidentemente, y de otros países, ¿no? Entonces el Barça ha perdido un poco la comba en este sentido y ha perdido un poco la fuerza desde un punto de vista de, ¿cómo diría?, como toma de decisiones, ¿vale? Hay que volverlo a situar allí. Hay que volver a ser decisores a todos estos niveles, y para eso hay que hacer una labor institucional
muy potente, porque el Barça, como antes habéis dicho, es un club multideportivo y universal, y como tal debe actuar, ¿vale? Desde el punto de vista de la candidatura tenemos 4 áreas muy trabajadas y que nos parecen básicas, que sería el área social, donde también hablaríamos de las peñas, etcétera, etcétera, ¿vale? Que ya hablaremos. El área institucional, el área económica y el área deportiva. Eso no quiere decir que las otras áreas no sean de importancia. Lo que quiere decir que en estos momentos hemos concentrado mucho esfuerzo en estas 4 áreas que parece que además son, a nuestro entender, las más delicadas y las más susceptibles de estar en una peor posición en estos momentos, tal como ha quedado el club después de la última gestión que se ha hecho desde un punto de vista de junta directiva. Toni es una persona que está muy vinculada al Barça, igual que yo. De hecho, Toni ha estado en la junta directiva de Joan Laporta en un inicio, estuvo en la de Rosell, Sandro Rosell, durante todo el proceso que estuvo Sandro como presidente, y estuvo un poco tiempo con la de Bartomeu, de la cual bueno, se desenganchó porque empezó a ver cosas que no le acababan de convencer y le pareció que esa no era la manera de actuar y decidió irse en un momento además bastante difícil de irse, porque fue poco antes de que el Barça ganara la Champions en 2015, hiciera el triplete, etcétera, etcétera, ¿no? Eso me parece que a mí me convenció bastante, porque me pareció que Toni era una persona que tenía muy claro que no vale todo en el Barça y no vale todo para ganar, ¿vale? Es decir, nosotros nos tenemos que preocupar, y ahí coincidimos plenamente Toni y yo, en no simplemente conseguir que el club sea un club de éxito deportivo, que por supuesto que sí, sino además que sea un club bien gestionado, que sea un club además no de presente, sino también de futuro. Es decir, las bases del futuro las tenemos que plantar ahora. Ahora es el momento. No podemos dormirnos en los laureles. Y es un poco así como estamos trabajando en las diferentes áreas. Evidentemente, cada área con un equipo de trabajo, como os he dicho, y unos especialistas en la materia. No vale poner a cualquier persona porque vaya en la junta directiva. No, no. Se buscan especialistas, y con miembros de la junta directiva que son especialistas en esa área, pues se hacen equipos de trabajo, y así estamos trabajando en estos momentos. A partir de aquí hablamos de lo que queráis hablar. Yo encantadísimo. Muchas gracias. Una pregunta. Realmente, hasta cierto punto, revisando, analizando los comentarios o las posturas de cada una de las diferentes juntas, candidaturas acerca de la junta directiva anterior, creo que la candidatura de Toni ha sido hasta cierto punto la que menos incendiaria intenta hacer, por llamarlo de alguna forma, lo cual me parece bastante adecuado y bastante correcto, porque hasta cierto punto, después de la tormenta por la que está pasando el Barça, lo que menos se necesita ahora es ser destructivo y seguir echándole más leña al fuego, por llamarlo así. Creo que se me hace bastante prudente, se me hace bastante acertado el no estar de entrada realizando algún ataque directo, sino estar haciendo algo más propositivo, algo más constructivo. Desde ese punto de vista, ¿cuál crees que sea los principales pilares alrededor de lo que podría llegar a hacerse la junta directiva en caso de que Toni ganara la presidencia? Digamos, acaban las elecciones, Toni es presidente y el día 1, ¿qué sería lo primero que empezaría a hacer Toni en su candidatura con todo su equipo de trabajo para poder sacar al Barça adelante de esta tormenta perfecta que estamos atravesando? Pues mira, tiene varias respuestas esto. Lo que sí te puedo decir es lo primero que estoy seguro que haremos nosotros. A ver, nosotros tenemos un programa y unas propuestas, pero cuando lleguemos al Barça y podamos dirigirlo, lo primero que tenemos que hacer es analizar exactamente cómo está la situación. No la que nos transmiten o interpretan otros, sino vamos a ver exactamente cómo está en todas las áreas de trabajo. Es decir, los diferentes equipos de trabajo que ya tenemos definidos acatarán su área y trabajarán su área. Primero, un análisis y un diagnóstico real, a tiempo real. ¿Dónde estamos realmente? Mientras tanto, estaremos trabajando con los ejecutivos para que el club siga funcionando, pero ya, de alguna manera, antes de tener el diagnóstico, funcionando hacia donde creemos y queremos que vaya el club. Por lo tanto, son 2 líneas de trabajo.
¿vale? En este sentido. El diagnóstico me temo que será fácil, sencillo, porque ya tenemos todos mucha información y me parece que no será muy halagüeño. Pero ojo, tampoco va a ser tan imposible como lo quieren pintar en otros espacios. El FC Barcelona está en una situación complicada, efectivamente. Lo sabemos todos y no simplemente a nivel deportivo. Está a nivel económico, a nivel institucional y a nivel social. Y aquí, vuelvo a decir, entráis peñas y todo, ¿eh? Es decir, yo creo que en los últimos años no se ha hecho una buena gestión y esto lo engloba todo. Por lo tanto, ya sabemos que nos vamos a encontrar una situación complicada, por lo tanto, ya hemos de alguna manera definido los equipos de trabajo especiales y adecuados para entrar y desvelarnos exactamente cuál es la situación en cada una de las áreas. Lo primero que haremos es esto y decirle al socio dónde estamos, exactamente cuál es la situación, porque desde ahí podremos trabajar. Lo que no podemos hacer es entrar allí y aplicar todo nuestro proyecto o todo lo que creemos o todo lo que queremos hacer sin tener en cuenta lo que hay. Es muy difícil que eso funcione, ¿vale? Por lo tanto, rápidamente un análisis rápido de la situación y un diagnóstico y todos a trabajar. Claro. Lalo, tira, Lalo. ¿Una pregunta? Sí, por supuesto, varias. Aprovechando Adelante. que tenemos aquí a Santiago y bueno, el tiempo es oro para todos, en especial Fíjate. para ellos que tienen una agenda muy cargada. Pues Santiago, me gustaría preguntarte en concreto dos cosas que son con las que me acuesto todas las noches y me da vueltas la cabeza. Una, llegar a un equipo o una institución como es el Barcelona, sabiendo la deuda que existe, no es un reto fácil para nadie, ni mucho menos para ustedes que enfrentan esta situación. Mi pregunta es muy concreta. Yo sé que la respuesta es muy compleja y no pueden decir una respuesta tan sencilla, pero ¿cuál sería el plan para poder hacer una reestructura financiera o meter inversión nueva? O, ¿cuál es el plan que ustedes tienen para solventar esta situación? Y mi segunda pregunta sería, creo que la de muchos, la situación de Leo Messi, ¿no? Desde luego, el jugador tiene que querer quedarse. No es una situación que dependa de ningún candidato, sino 100% del jugador, primero que nada. Pero bueno, teniendo una crisis económica actual como la que tiene el club, sabiendo ya lo que gana el jugador, la propuesta que tiene, ¿cómo sería o cuál sería la propuesta de ustedes para mantenerlo? Esas dos preguntas, gracias por tu tiempo, sé que son muy complejas de contestar, pero tenía que ser muy puntual con eso, ¿verdad? Gracias. Me parecen dos preguntas muy acertadas y que nos hacemos todos o nos hemos hecho todos y por lo tanto nos hemos dedicado desde la candidatura de Toni, nos hemos dedicado a trabajarlas pues concienzudamente. Lo primero, ¿cuál es el plan para esta situación económica, para darle la vuelta? Lo primero que hay que entender es cuál es realmente la situación económica en la que nos encontramos, porque se dicen muchas cifras, se dicen muchas cosas y, bueno, varían mucho de un medio a otro, de una persona a otra. La situación en la que nos encontramos es que tenemos una deuda neta de cerca de 500 millones de euros. Pero no nos olvidemos que esto es el Barça, que es capaz de generar, como se ha demostrado, 1.000 millones de euros de facturación. El problema es que no hay que centrar todo en la facturación, hay que centrarlo en la rentabilidad, ¿vale? Entonces, una de las primeras cosas que hay que hacer no es querer simplemente ser el club que más factura, que eso está muy bien, siempre y cuando tenga un retorno, ¿vale? Facturar por facturar, hay muchas empresas que han muerto de éxito. Por supuesto. Lo que se dice normalmente. Entonces, ¿de qué se trata? Entrar allí y evidentemente hay que reducir gasto. Lo primero es lo que tienes, digamos, desde un punto de vista claro, es que hay que reducir gasto. ¿Por qué? Porque sabemos además que hay gastos que no tienen fácil explicación. Y no me refiero a que no sean transparentes, sino a que no tienen mucho sentido con todo lo que debería haber hecho el club y donde debería haber invertido y donde debería, digamos, haber contratado, ¿no? Empecemos por un tema muy claro, las comisiones a los agentes. La FIFA establece que hay un 5%. Puedes llamarle máximo, mínimo, cada uno dice la suya, pero es un 5%. Vale. ¿Por qué se ha pagado más de un 15% a algunos agentes?
esto, por aquí hay que empezar a trabajar. Y no solo eso, ¿por qué de repente nos encontramos que hay una estructura tan abultada? Y no me refiero a trabajadores de verdad del club, porque esos tienen que estar allí, son los que nos dan sentido a todos, son los que consiguen que el Barça siga funcionando, pero luego hay una estructura complementaria, que esa está sobrecargada. De hecho, es una estructura que pesa mucho. Y luego podríamos entrar a toda la gestión, digamos, de fichajes, etcétera. Todo esto hay que darle la vuelta y hay que marcar una línea de trabajo. Una línea de trabajo que empieza, como te decía, primero, ver qué gastos complementarios hay y que no tienen ningún tipo de sentido y ver cuáles sí que tenemos que tener para crear viabilidad. 2, estudiar todas las operaciones financieras y todas las operaciones deportivas que se han hecho. Ver dónde debemos reducir o incluso qué decisiones debemos tomar al respecto. Tercero, vamos a renegociar deuda. Claro, se tiene que renegociar deuda. Y ojo, eso no quiere decir que te endeudes más. No, no, no. No es eso, porque la gente lo confunde. Vamos a renegociar la deuda. En una empresa, cuando tienes una necesidad, pero tienes activos y tienes posibilidades de venta, pero por lo que sea no tienes liquidez, y esto actualmente es algo demasiado común, ¿vale? Por desgracia para todos, ¿vale? Entonces, ¿qué haces? Renegocias con los bancos. ¿Por qué? Porque tienes la posibilidad de hacerlo y el Barça tiene la posibilidad de renegociar con los bancos. Pero hay más, no solo eso. Hay otra parte importantísima, es el Espai Barça, el nuevo estadio. El nuevo estadio, que todo el mundo dibuja como un gasto, es una inversión. Es algo necesario, es una inversión y además nos va a generar unos beneficios que ayudan a pagar esa renegociación de deuda y el trabajo de todos los profesionales y, ojo, y la deuda con Goldman Sachs. El trato con Goldman Sachs, tengo que decir que no es malo desde un punto de vista financiero y operacional. Lo que pasa es que nos pillan en un momento muy delicado. Pero no es un mal trato, porque pensad una cosa. A Goldman Sachs habrá que pagarle de los beneficios que consigamos del Espai Barça. 50 millones al año, durante 25 o 30 años. Eso lo podemos asumir. El Barça no solo lo puede, sino que lo debe asumir. Un club como el Barça es un club grande. Para mí, el más grande del mundo, evidentemente. Pero pongámoslo a nivel desde un punto de vista de otras personas. Es un club grande. Muy bien. De los más grandes, perfecto. Un club así tiene que tener esa capacidad y tiene que tener, además, la opción de poder hacer. Y el Barça la tiene. Nosotros también la tenemos, si no, no arriesgaríamos nuestro patrimonio personal en una opción como esta. Tenemos muy claro que nuestro plan pasa por aquí. Como te repito más o menos, porque ya sé que son muchas informaciones y como tú decías, es complejo explicarlo en poco tiempo. Entonces, mirar primero todos los gastos asumibles y todos aquellos que no se deben asumir. ¿Vale? 2, renegociar deuda, por supuesto. 3, revisar contratos, y no me refiero a los futbolistas importantes, no, en general todos los contratos del club, ver dónde estamos, ¿vale? ¿Qué necesitamos y qué no necesitamos? 4, ojo, sería el Espai Barça. El Espai Barça hay que ponerlo en marcha. Esto nos va a generar, de verdad, recursos. Pero aún añadiría otra, y es ponerle sentido común a todo lo que hacemos. Y eso es pura economía. El sentido común. No podemos hacer aquello que no podemos explicar al socio. Y ha de quedar muy claro. Es decir, nosotros solo podemos hacer operaciones desde un punto de vista Barça, ¿vale? Que se puedan explicar claramente y fácilmente al socio. Si no se pueden explicar, algo estamos haciendo mal. ¿Vale? Y eso es un poco la base de todo esto. No sé si me he explicado bien, ¿vale? Porque es mucha información. Oh, excelente, excelente. Muy, muy claro tu punto. Te agradezco mucho. Será interesante después entender y conocer más un poquito el plan del Espai Barça porque claro, yo no lo tenía en mente. Sin embargo, no sé si ya existe una deuda de la cual se tenía planificada para hacer ese proyecto y ya no está ese dinero, o cómo está el tema más a fondo, ¿no? Eso está porque más o menos va a generar, definitivamente, pero como bien decías, no el que más vende siempre es el que más gana. O sea, puedes vender 1,000 millones, pero no tener rentabilidad. Entonces, sería bueno conocer más a fondo el Espai Barça. Mira, respecto al Espai Barça, la información que tenemos, digamos, todos a nuestro alcance, viendo las auditorías que se han hecho y la información que ha dado el propio club y la información que vamos sacando pues, entre medios de comunicación y tal, es que de esta deuda total, que podrían ser bastantes cientos de millones de euros,
hay una parte que el Barça ha consumido, pero ojo, ya estaba en el contrato. ¿Vale? Esto ya lo negociaron de acuerdo a estas circunstancias. No es que el Barça haya cogido dinero del Spy Barça. Es que el dinero que se pidió a Goldman Sachs, hay una parte que ya se pidió en base a posibles necesidades de liquidez a corto plazo. ¿Vale? Por lo tanto, en realidad, del Spy Barça en sí, de lo que es el estadio, por decirlo así, no se ha cogido dinero. ¿Vale? Pero claro, todo el dinero que se haya cogido hay que devolverlo. Ahí el problema a corto plazo. Pero vuelvo a lo mismo. Se puede renegociar y sabemos que en unas condiciones que no son malas para el Barça. Y de hecho, pensemos en el Spy Barça como una necesidad para el Barça del presente, pero sobre todo para el Barça del futuro. Queremos seguir siendo el mejor club del mundo. El Spy Barça es el camino. Claro. Excelente. Así es. Muchas gracias. Muy claro. Ah, y me has preguntado por Messi. Sí. Vale. A ver, Messi tiene un contrato muy especial. Yo no voy a entrar a valorar si bueno o malo. Digo especial. Tiene un contrato especial porque él es especial. Es el mejor jugador de la historia y por lo tanto tiene un contrato diferente, por decirlo así. Que lo hubiéramos hecho de una manera u otra a los demás, mira, ahora es inútil llorar, ¿no? Es decir, ya está hecho y es lo que es. Por lo tanto, hay que trabajar con lo que tenemos. Messi tiene la llave de Messi. Él tiene que decidir y él decidirá. Mi sensación es que la familia y él quieren seguir en el Barça. Y de hecho, Messi, lo que le ha pasado en los últimos 2 años, por decir más o menos el tiempo que creemos que Messi ha empezado a estar inquieto y quizás no muy cómodo, es que le faltaba una motivación extra, que le faltaba la motivación, eso que le llamamos la felicidad de Messi, ¿vale? Es la motivación, es decir, tener la sensación de que estaba en un proyecto hecho para seguir ganando, un proyecto con presente y con futuro, etcétera, etcétera. Eso pues lo ha ido desmotivando y de hecho se le ha visto incluso en el último año, pero él y otros. Lo que pasa que Messi es el jugador mejor del mundo y por lo tanto es más evidente, ¿no? Yo creo que Koeman le está dando la vuelta con sus decisiones y porque ha sabido explicarse con los jugadores y especialmente con Messi. De hecho, la relación Koeman-Messi no empezó del todo bien, o al menos eso nos decían los medios de comunicación. Mirad ahora cómo es la relación de Koeman-Messi. Ayer jugó el Barça un partidazo contra el Betis. Volvió a remontar, cosa que no veíamos en el Barça desde hacía mucho tiempo. Eso es carácter. Es un carácter que imprime y que ha de imprimir el entrenador a sus jugadores. Desde luego los jugadores tienen que tener ganas, pero el entrenador es esencial. Y Koeman siempre tuvo ese carácter. Le ha costado, pero bueno, es que es normal que le cueste. Cogió un equipo que lo habían vapuleado. Por desgracia para todos nosotros lo habían vapuleado, lo habían humillado. Un equipo descompuesto y encima en una situación institucional horrorosa. Es decir, no puedes fichar, no puedes hacer según qué movimientos porque el presidente ha decidido dejar la presidencia porque tenía una moción de censura y no sé cuántas cosas más. Imaginaos en coger al Barça en estas circunstancias. Bueno, de hecho Xavi dijo que no al Barça. ¿Vale? Koeman dijo que sí. Esto es un tema de caracteres también, y de situaciones. Quizá Xavi en ese momento no podía porque tenía un contrato. Bueno, esto ya no lo valoraré. Pero lo que sí es cierto es que Koeman vino. Y Koeman dijo 2 cosas. Cuando vino, todos van a trabajar y aquí se va a trabajar en equipo. ¿Y qué ha hecho? Trabajar en equipo. Se ha atrevido a poner a chicos jóvenes. Esto en el Barça no se veía desde hacía mucho tiempo. Pero de titulares en muchos partidos os puedo nombrar a Pedri y a Ansu Fati antes de lesionarse. Titulares indiscutibles. Pero espera, Dest también juega mucho. De Jong. Ahora tenemos otro De Jong. ¿Por qué? Porque es que lo ha ubicado en su sitio. Entonces, todo eso además lo tenía que compasar con el resto del equipo y con Messi. De hecho, una de las decisiones de Koeman fue vender o no contar con Luis Suárez, el mejor amigo de Messi y un compañero. El Barça
ha salido reforzado desde mi punto de vista. No porque se fuera Luis Suárez en sí, sino porque eso ha abierto una serie de posibilidades a otros jugadores y a un sistema que ha ido probando Koeman y que cada vez le funciona mejor. De repente encontramos que Messi es capaz de estar, como ayer, en el banquillo y salir en el momento oportuno para darle la vuelta al partido con 3 o 4 cambios que hizo Koeman. Mirad la cara de Messi cuando metió el gol trincado. Sí. Eso es lo que necesita Messi. Esto ya es muy personal, si queréis, pero sí. Eso es lo que necesita Messi. ¿Eso en qué otro club lo va a encontrar? Difícilmente lo encontrará en otro club, y él lo sabe. Hombre, lo único que a todos les puede hacer dudar, a mí no, pero bueno, a otras personas les puede hacer dudar, es el dinero. Aquello que se le acaba la trayectoria a Messi, entonces tiene que pensar, mirad, yo cuando me dicen eso pienso, vale, creo que Messi gana lo suficiente o ha ganado lo suficiente y es suficientemente inteligente y lo está demostrando con sus negocios, etcétera, como para que eso ya no sea un elemento decisor. A Messi lo que le va a motivar es el proyecto. A Messi lo que le va a motivar es disfrutar en el campo. Y en los últimos partidos está disfrutando y mucho. Por lo tanto, la respuesta para mí es que todo esto va a hacer que Messi pues, diga que quiere continuar en este proyecto. Excelente, Venga. muchas gracias. Qué bien. Venga. No, pues, don Santiago, pues la verdad yo tengo varias dudas, pero creo que usted ya me ha aclarado muchas. Es cierto que el equipo estaba roto, es un equipo en el cual había muchas dudas, había desesperanza, había simplemente el equipo ya no estaba y quizás ya no era de nombres, quizás ya era más de hacer cambios. ¿Qué piensa o cómo ven ustedes su Barça? ¿Cuál es la idea o cómo ven su Barça para que el mundo, los peñistas y toda la gente que estamos de este lado del charco, por así decirlo, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Creen que este sea el camino, que Koeman sea el entrenador? ¿Creen que de alguna manera este cambio de chip que hubo y estos subidones de actitud que tienen tanto los jugadores y que es un baño de agua fría para los aficionados, ¿cree usted que esto sea el camino para, en caso de que el señor Don Tony llegue a la presidencia del club? Mira, yo creo que en la vida hay etapas y en esta necesitamos ese carácter, esa decisión y esas ganas, ¿vale? Yo creo que Koeman es un entrenador de presente y de futuro porque tiene muchas cosas que nos identifican con él. Para empezar, es una persona que no entiende el trabajo sin esfuerzo. Y lo dijo desde el primer día y lo está aplicando. Y yo pienso igual, Tony exactamente igual. No van a venir los resultados si no hay trabajo, ¿vale? Y si no hay un esfuerzo en ese sentido o en el campo. ¿Por qué hemos remontado los últimos partidos? Porque los jugadores se han esforzado, aparte de los cambios que ha hecho Koeman, pero les ha implantado las ganas de ganar. Eso es esfuerzo. Por otro lado, tiene más cosas. Es una persona transparente, es una persona que tiene muy clara cuál es su función y defiende a los suyos a ultranza. Mirad cómo defiende a sus jugadores. Los defiende. No, claro. En situaciones, además, muy complicadas. Defendió a Griezmann cuando todo el mundo le atacaba. Y él le dijo, hay que darle tiempo a Trincao, sin ir más lejos. Bueno, pero no nos olvidemos que estamos en formación aún, ¿eh? Aún nos estamos formando y aún así, somos de los pocos clubes de Europa que tienen la capacidad de ganar todos los títulos este año. Así es. No, y mi comentario va en base a que su candidatura no ha hablado de nombres, no se han mojado en cuestión de decir exjugadores, leyendas. Vaya, no ha habido ese toque que quizás en otras candidaturas han tenido ese detalle, ¿no? Sí. Creo que hay algo que a mí siempre en las entrevistas con los candidatos tengo que preguntar porque es casi que de a fuerzas. ¿Cuál sería el enfoque, por ejemplo, en las peñas en América
porque hay puntos de vista que hablan, como el de Mark Dutch en específico, en que las peñas están envejecidas. Las peñas tienen un sistema que se ha dejado por muchos años y que en cierta forma habría que rejuvenecerlas para que fueran embajadoras del club en todo el mundo. En esta parte de América, del mundo, a veces, y lo veo con mis compañeros que son coleccionistas, que son aficionados, no tienen a veces acceso a un jersey. A veces tardan o buscan, porque a veces no tienen acceso a un jersey, ya llámese amarillo, el de local, el de visita, el tercero, el cuarto, que ya hay quinta. Entonces, en ese aspecto creo que el club ha tardado o quizás no ha visualizado el impacto que muchos, el poder de compra que tienen muchos aficionados de este lado del charco. ¿Qué podría darnos como una alternativa para todos aquellos que están en busca de más Barcelona, ¿no? de más y más y más? Porque hay coleccionistas aquí que tenemos en México y en el programa, un especial, nuestro compañero David Gutiño, que es un coleccionista de aquellos grandes. Pero a veces es muy complicado tener el acceso a eso, ¿no? ¿Cuáles serían, por ejemplo, un canal de distribución? Por ejemplo, la página del club no manda para México, y es una discusión que tenemos muchos peñistas y que a veces se complica mucho el adquirir un jersey o un uniforme para los hijos, ¿no? Para los niños. Mira, yo empezaría respondiéndote una cosa. No estoy de acuerdo en aquello de que os han dicho de que han envejecido. Yo no estoy de acuerdo. Es decir, yo empezaría por decir que quizás el club no ha hecho bien su trabajo. ¿Vale? Desde nuestro punto de vista, y aquí os explicaría mejor el directivo que llevará el área social, que es Jordi Durà, que ha estado muy vinculado al club, exfutbolista, bueno, muchas cosas, ¿vale? Es una persona que tiene muy claro un aspecto, y nos lo dijo desde el primer día, y todos estábamos de acuerdo desde el segundo primero, que es que las peñas son la sangre del Barça. Es decir, las peñas dan sentido a muchísimas cosas, ¿vale? Yo cuando no he tenido el placer de visitar peñas en Latinoamérica, pero sí las de aquí, algunas, porque son muchísimas peñas, ¿vale? Y el barcelonismo que se vive en las peñas es difícil de encontrar. De hecho, las peñas se desplazan con los jugadores, se desplazan a los partidos, los reciben, los van a despedir, tal. Eso es la esencia del barcelonismo. Yo creo que hay varios aspectos a trabajar en ese sentido. Olvidémonos de que si están envejecidas o si el club lo ha hecho mal. Lo que tenemos que hacer es adaptarnos todos. El mundo evoluciona y nosotros debemos evolucionar con el mundo. Así es. Y el Barça es universal. Y eso significa todo el mundo. Todo el mundo. A partir de aquí, el Barça es un espacio donde todos debemos sentirnos a gusto y debemos poder expresar nuestro barcelonismo. Y también debemos esperar a cambio del club que se exprese de igual manera con nosotros, que nos trate exactamente igual. Yo creo que no se trata solo de que podáis tener un jersey o tal, no, es mucho más que eso. Es decir, es crear una filosofía de intercambio, un win-to-win. Es decir, oye, yo sé que vosotros sois mis representantes en Latinoamérica, pero constantemente, no solo cuando van unos directivos a Latinoamérica porque hay un partido de no sé qué, no, los que estáis allí siempre sois vosotros. Con vosotros tengo que tener una comunicación directa. Con vosotros debo crear un espacio de trabajo. Vosotros tenéis que ser nuestros abanderados en esos países, en todos estos países. Y ya no solo hablo de Latinoamérica, me refiero al mundo. Es decir, las peñas, sois nuestra imagen allí. Y lo que no debemos ni nos podemos permitir hacer es olvidarnos de este aspecto. Por lo tanto, me parece, y por lo que yo sé, que me ha explicado Jordi, que hemos trabajado cuando nos reunimos en plan la junta directiva en los equipos de trabajo, es que hay un plan que se está desarrollando en este sentido. No habla solo de Latinoamérica, habla de que el Barça es universal, que las peñas de todo el mundo son nuestra imagen y por lo tanto como imagen deben ser tratadas.
debemos ayudarlas. Es decir, nuestra intención es ayudar a las peñas a desarrollarse mejor, y no solo eso, sino a que sean proactivas y que tengan una comunicación directa con nosotros. Okay. ¿Creen en el voto a distancia? ¿Cuál es su postura en cuestión al voto a distancia? Porque de este lado hay muchos socios que han estado muy atentos a toda la situación tan convulsa que ha habido en el club. ¿Y ustedes creen en el voto a distancia? Nosotros creemos, bueno, en este momento aún no está permitido el voto por correo electrónico, por decirlo así, el voto digital. Sí, el voto por correo, pero sobre todo en España el otro lo hacía más complicado. Yo creo que ha sido una situación muy especial y muy extraordinaria, y como tal pues ha habido que actuar rápido y además tomando decisiones entre la gestora, la Generalitat de Cataluña y tal. Todo ha sido complicado y por lo tanto seguramente no se ha hecho de la mejor manera, pero estoy seguro que se ha hecho con la mejor intención. Ahora, de cara al futuro, esto hay que cambiarlo. Hay que cambiarlo. Es decir, todo socio del Barça debe tener la oportunidad de votar. Me da igual si está en Tokio, me da igual si está en Colombia, en México, me da igual. Deben tener la opción de votar. Hay que buscar los mecanismos y hay que trabajarlos, sobre todo en un aspecto, la seguridad del voto. El gran problema que había para aplicar el voto por correo electrónico, el voto digital en estos comicios, es la poca garantía de seguridad a tan corto plazo, ¿vale? No se podía preparar bien, por mucho que desde otras candidaturas digan que sí. No se puede. Y de hecho lo vemos cada día en redes sociales. Los bots, los hackers. Entonces hay que establecer un criterio de trabajo que garantice que el voto de un socio no se pueda ni duplicar ni cambiar y que llegue directamente, por dos motivos importantes: para que no altere la votación, pero sobre todo porque hay que respetar lo que vota cada socio. Vale. Por lo tanto, una de las cosas que estamos hablando ya es que cuando lleguemos empezar a trabajar una línea de trabajo en este sentido. Vale, tíralo, tira. Gracias. Santiago, te tengo una pregunta, creo que también importante saber la posición de ustedes. En cuanto entren, por decirlo así, a tomar las riendas del club, desde luego, como habías comentado, van a ser auditorías de contratos, auditorías financieras, auditorías de todo tipo para poder reducir gastos y desde luego dar una mejora. Mi pregunta va muy enfocada, y es un sí o es un no. ¿Va a haber mano dura contra toda la gente que haya hecho daño al equipo? Sea quien sea. Contestar sí o no es un poco tal, porque siempre hay matices, pero desde luego lo que sí te voy a decir es que no vamos a dejar que nadie se escape sin responsabilidades. Es decir, si alguien ha tenido una responsabilidad, debe dar la cara. Excelente. Vale. Gracias. Chuck. Sí. Hace rato comentaban el tema del Spy Barça. Creo que es un punto muy importante porque, bueno, yo personalmente estoy muy de acuerdo contigo con la información que decías. Sí es un gasto, pero efectivamente, bueno, realmente es una inversión, ¿no? Como dices, nos va a generar a mediano o a largo plazo, esperando que esta situación pase lo más pronto posible y podamos regresar a vivir todos el fútbol y al Barça como lo hemos hecho en los últimos años, y volver a gritar las victorias y a sufrir también las derrotas, ¿no? Porque pues desafortunadamente medio mal acostumbraron en los últimos años a tanta victoria, ¿no? Pero yo creo que la pregunta del Spy Barça no es si se hace o no se hace, porque al fin y al cabo, cerca de hace 6 años hubo, si no estoy mal, las votaciones fueron arriba del 70% de los socios de los que asistieron al referéndum. Obviamente, eso ya, o sea, el socio ya habló, ¿no? Ya es un tema de que se debe hacer. La pregunta real ahora es qué tan factible con la situación. Me queda muy claro lo que dices. Saben a dónde quieren llegar, pero para poder identificar la ruta idónea debemos de saber primero dónde estamos parados. Es por eso que es un poco arriesgado el poder dar un preámbulo o una situación relativamente cercana, porque no se ha realizado esa parte de las auditorías, que son muy importantes, pero realmente, como dices, ya hay mucha información, números más, números menos, de cuál es la situación actual del Barça. En tu sentir, ¿qué tan factible es que se realicen en unos tiempos relativamente cortos? Sabemos que ya
la fecha original está un poco complicado y más que nada por la situación y por lo que es la Escorts, que definitivamente el acceso es un poco complicado y no es como llegar y parar la mitad de la ciudad y ponerse a construir y llegar a las fechas, ¿no? ¿Cómo ves los tiempos? ¿Qué tan factible es que se realice en 1 año, 2 años, 3 años el tema del Espai Barça? Porque es importantísimo que se haga, ¿no? Mira, nosotros lo hemos trabajado muchísimo y hemos hablado con muchísimos especialistas en estas áreas, ¿no? Lo que sí te puedo decir es, dar una fecha es imposible, pero sí te puedo decir lo que podemos hacer nosotros, ¿vale? Porque esto ya lo tenemos muy trabajado. Y es decir, al día siguiente de entrar allí, vamos a empezar a trabajar el Espai Barça. ¿Qué quiere decir trabajar el Espai Barça? Lo vamos a empezar a hacer por etapas, seguramente, porque serán las posibilidades que nos dejará el club, reorganizando la deuda, pero el Espai Barça tiene que comenzarse a hacer al día siguiente de que entremos, porque es la gran opción desde el punto de vista de seguir siendo universales, de poder ubicar a todo el barcelonismo y no solo eso, a nivel financiero también, y a nivel económico. Por lo tanto, es factible hacerlo, no rápidamente, es decir, no lo vamos a tener en 2 años, es una obra faraónica, pero además hay que pagarla, pero tenemos la posibilidad de hacerlo por etapas. Y tenemos la posibilidad de hacerlo por etapas teniendo en cuenta, ya no es solo por el tema económico, sino por ser lo menos incómodos posibles para los socios y el barcelonismo. Porque como tú bien dices, las Corts, hombre, pues no es fácil trabajar allí, ¿vale? Es decir, el campo del Barça vamos a tener que trabajar de tal manera que se pueda jugar y además hay que hacer el palau, son muchas cosas. Nosotros empezaremos a hacerlo a partir del día siguiente. Lo tenemos preparado y seguramente será por etapas. ¿Por qué digo seguramente? Porque cuando entremos veremos exactamente cómo está la situación y veremos cuán rápido podemos ir. Pero ya no es una cosa de 10 años, ¿eh? Okay. Es decir, con nosotros el compromiso es que en el primer mandato esté hecho el Espai Barça. Don Santiago, ¿Camp Nou o Estadio Nuevo? Wow. Mira, yo creo que hay que remontarse a los orígenes un poco, ¿no? Y me parece que el Camp Nou ya es, todo el mundo lo considera como tal, por lo tanto, yo creo que Camp Nou. Ok. Bueno. No, y es que es un nombre, es como si fuera un nombre. Para nosotros es Campo Nuevo en catalán, vale. Pero para el resto del mundo es el nombre del estadio del Barça. Y el más bonito del mundo. El Nou Camp Nou. Santiago, perdón, una pregunta y disculpa si no, a lo mejor no estoy tan informado. ¿Tienen ya nombres en la agenda para la parte de la dirección deportiva? Seguramente los tienen, más no sé si los hayan mencionado en público. Sí, o no. Sí. Mira, de hecho tenemos una persona que es Lluís Carreras, que es exjugador del club y que ya fue presentado para llevar toda el área deportiva desde un punto de vista de método. Es decir, este señor va a ser el responsable de fichar secretario técnico y fichar entrenador. Es decir, hemos puesto un profesional del área para tomar esas decisiones. ¿Por qué? Toni es muy futbolero, juega mucho al fútbol, yo también juego mucho al fútbol, llevamos toda la vida jugando al fútbol, nos apasiona y toda la directiva, de hecho tenemos equipo y tal y jugamos mucho. Pero porque nos guste mucho el fútbol, no quiere decir que sepamos fichar un director técnico adecuado o tal. Podemos tener una idea y quizá al final tomar una decisión, Toni especialmente, y lo hará con la junta directiva porque es así, ¿vale? Tomar una decisión cuando Lluís Carreras nos haya propuesto los nombres, ¿vale? Y nos haya explicado exactamente cuáles son los puntos fuertes y débiles de cada uno y cuál es su propuesta, digamos, ganadora. Lluís Carreras para nosotros es una persona importante y es un perfil diferente. Es el director de fútbol, que hasta ahora no había ese perfil tan definido. Había o secretario técnico y entrenador, por decirlo así, y entre medio muchísima gente, ¿vale? Pues vamos a un poco a centrar las cosas. Como os he dicho, tenemos equipos de trabajo y especialistas por área. Lluís Carreras, que es exjugador, de hecho, es de los pocos que estuvo en el homenaje a Cruyff porque Cruyff lo pidió, ¿vale? Y es entrenador de fútbol. Él es nuestro director de fútbol. Y de ahí saldrá todo el esquema que ya se está trabajando y que saldrá en su momento. De momento, nuestro entrenador
y lo dijimos desde el minuto 1, y podéis mirar las redes sociales, los únicos que dijimos que dábamos toda la confianza a Koeman fuimos nosotros. Y seguiremos dándola, porque antes alguien comentaba que ser barcelonista es estar cuando hay éxitos, pero también cuando hay fracasos, ¿vale? Y hay que entender cuál es la situación en cada momento. Para que un proyecto salga bien, necesita tiempo. Koeman lo necesitaba y lo necesita. Ojo, que nadie se piense que ahora estamos mejor que nadie. No, estamos en el buen camino. Y eso es lo que nos gusta de Koeman. Koeman es nuestro entrenador. Secretario técnico, esto Lluís Carreras será el encargado de explicarnos quién y cómo. Y de momento, pues él es el que lleva este área y se está trabajando en este sentido. Una leyenda de 1972, ¿verdad? Una leyenda. Bueno, Lluís Carreras pasó casi toda su vida futbolística en el Barça, debutó en el primer equipo, estuvo jugando y luego fue a otros clubs. Pero sobre todo, Lluís Carreras, os recomiendo, si os interesa el tema, escucharlo en alguno de los vídeos de Fidel al Barça. Es un extraordinario comunicador, además, con lo cual se unen dos elementos muy importantes en esto, es decir, el conocimiento y la capacidad de transmitir, ¿vale? Que esto es importantísimo. Y a ver si lo podemos tener un día en Radio Barça. Sería un placer tenerlo. Sería algo excelente. Es un crack. Porque la parte deportiva es muy, muy importante y va de la mano con todo. Definitivamente sería buenísimo poderlo tener y platicar con él. Ya, pues se lo diré. Por supuesto que se lo diré. Chuck. Perdón, ando con un poquito de problemas aquí. No te preocupes, estamos en la misma situación. No, adelante. Nada más preguntarle a don Santiago, ¿Neymar sí? Neymar no. Neymar no. Vale. Neymar no, yo creo, y te puedo dar dos razones, es decir, para que no quede tan sí o no. Yo creo que al Barça se le respeta. Y él no lo respetó. Esto es lo primero. Como dicen por ahí. Esto lo tengo clarísimo. Vamos, es como os diría, esto es una filosofía de vida. Al Barça se le respeta. Hay que hacerse respetar, sí, pero eso ya es otra discusión. Pero al Barça se le respeta. Dos, importante, es un personaje que además, siendo un gran jugador de fútbol, generalmente es conocido por otros temas que no son el fútbol. Claro. ¿Vale? Entonces, ostras, no, Neymar no. Una pregunta relacionada a lo que estás comentando ahora. Esta frase que dices de al Barça se le respeta, sí. Creo que la mencionas mucho por lo que he visto en los foros que has compartido tu punto de vista y los que has estado últimamente. Comentas mucho este tema de al Barça se le respeta y la parte de hagámonos respetar, ¿no? El hashtag hagámonos respetar y demás. Yo sé y entiendo perfectamente, bueno, desde mi punto de vista, a lo que te refieres, creo que desafortunadamente, decías hace rato, a todos nos gusta el fútbol, pero eso no quiere decir que sepamos, y todos somos expertos de sillón, ¿no? O sea, todo el mundo tenemos las soluciones perfectas. Si yo hubiera sido Sandro Rosenthal, si hubiera sido Bartomeu, hubiera hecho esto, es muy sencillo hacerlo sin obviamente tener la responsabilidad o sin estar ahí. Entiendo muy bien que te refieres a la parte externa del club, factores de otros equipos, otros intereses que podrán estar tratando de obtener algún beneficio de la inestabilidad del Barça, pero también hasta cierto punto como culé es un poco tradición, creo yo, no quiero decir de ser autodestructivo, pero ese pesimismo también es parte de la identidad culé, ¿no? Entonces, me gustaría que explicaras un poco, creo que hay un trasfondo, tal vez puedo estar equivocado, pero esa parte del Barça se le respeta específicamente, que es a ti, a título personal, lo que más te molesta que le han estado haciendo al Barça, interno o externo, o sea, se vale que me digas, oye, a mí no me ha gustado esta actitud, sin decir nombres, a título personal, ¿qué trasfondo tiene ese al Barça se le respeta? Pues mira, yo creo que empecemos por cómo sentimos el Barça. Bueno, en mi caso, el Barça es un sentimiento. Y forma parte de mi familia, por decirlo así, ¿vale? Entonces, cualquier tipo de agresión hacia el Barça es una agresión hacia mí. Por lo tanto, es la primera parte de al Barça se le respeta, ¿no? Es decir, y si no, lo haremos respetar, ¿vale? Dos, importantísimo. Al Barça se aprovechan algunos medios de comunicación y otros clubs de una situación difícil
para intentar menospreciarnos, ningunearnos o de hecho hundirnos más. Y el Barça es un club de 121 años de historia. Eso se ha de respetar. Eso, para empezar, se ha de respetar. Tenemos una historia que nos avala. Hemos pasado épocas fatales y podemos hablar de situaciones que hubieron en España durante muchísimos años que perjudicaron claramente al Barça y al barcelonismo. Y continuamos y seguimos luchando. Nos hicimos respetar. Lo hicimos de otra manera, con la diplomacia, que yo creo que es una gran herramienta en este sentido. Quizá por eso me ha tocado la parte institucional, ¿vale? Pero sobre todo, es que a mí me parece que en cualquier tipo de comunicación, en cualquier relación, si no existe respeto, no hay nada. Y hay más. Para que yo pueda entenderte, debo respetarte. Pero lo mismo pasa desde el otro lado. Para que yo te pueda entender, debes respetarme. Por lo tanto, hay un trasfondo de que no nos ataquen tanto. Hay un trasfondo también de sentimiento clarísimo. Y hay un trasfondo que también te voy a decir. Es decir, lo cortés no quita lo valiente. Es decir, tú puedes reírte mucho, pero todo tiene un límite en la vida. ¿Vale? Estás hablando de mi familia, estás hablando de mis sentimientos, estás hablando de mi gente. ¿Vale? Y hay otra, importantísima. Las mentiras. Es algo que ha de quedar muy claro. Cualquier persona que miente nos respeta. ¿Vale? Y nos merecemos un respeto. Igual que el que le otorgamos al resto. No se pide más. ¿Vale? Y hay medios de comunicación y hay quizá otros equipos que han mentido. Y han mentido en varias ocasiones. Y, perdón, pero nos tienen que respetar. Así es. No, en base a la portada que salió hoy en la revista francesa, ¿cuál es su posición? Es algo controvertidísimo y va de la mano con todo esto. Mira, te diré mi conclusión. El Paris Saint-Germain está muy nervioso. Sí. Esa es mi conclusión. Están muy nerviosos. Han visto que primero el Barça esté en una situación complicada o no, siempre es el Barça. Es un equipo que no tienes ganas de encontrarte. Lo que pasa que se han dado cuenta además de que en Barcelona nos hemos dado cuenta de cómo están actuando. Entonces ahora han utilizado la revista France Football, o esta es la sensación, ¿vale? Y le ponen una camiseta del Paris Saint-Germain a Messi. Mirad, yo creo que volvemos a lo del respeto, pero sobre todo ahora le daría la vuelta. ¿Por qué hacen eso? Porque nos tienen miedo. Porque dentro de unos días nos vamos a encontrar en un campo de fútbol. Así es. Y el Barça, en estos momentos, está yendo para arriba. Y el PSG es un equipo que está en una liga que no está mal, pero no es la liga española, ni es la liga inglesa, ni es la liga italiana, y con grandes estrellas, y bueno, mirad lo que le ha ido pasando los últimos años a pesar de comprar pues a base de dinero todo lo que encontraban. ¿Por qué? Porque no tienen la misma tradición que nosotros, no tienen nuestra historia y no tienen a Messi. Así y eso les duele. Pero además se han dado cuenta que ahora nosotros hemos sacado el carácter. Y ese carácter se demuestra en el campo y en situaciones complicadas. Entre nosotros están muy asustados y a eso entiendo la portada. 9 victorias de visitante seguidas desde el 2015 con Luis Enrique. Claro que están asustados. Claro. No, y aparte, como dices, es un tema de sentido de pertenencia, a pesar de que hayan dinamitado los mercados en los últimos 3, 4 años a billetazos, eso en ningún momento le crea a la gente un sentido de pertenencia, que lo que yo creo que este escudo es totalmente diferente, siendo catalán, no catalán, español, no español, lo que sea. Tú ves, lo comentábamos la vez pasada, prendes las noticias en cualquier lado y encuentras una playa del Barça, si bien la forma en la que se identifican con los colores y el conocimiento de la historia es un poco diferente, pero sí es un hecho de que la tradición y los colores del Barça son totalmente diferentes a lo que es el Paris Saint-Germain, y como dices, estoy totalmente de acuerdo. Ya se dieron cuenta que la fórmula de billetazos no les está dando resultados. ¿Por qué no les ha dado resultados? Así de sencillo. No han ganado nada. Y no se te olvide una cosa, traen una remontada clavada todavía. Que no se la van a sacar nunca.
Esa dolió y para nosotros fue maravillosa. Qué pena que no acabáramos ganando la Champions, pero aquella remontada fue espectacular. Hay más aspectos, pero en realidad al final se trata de esto. Salió hace poco Di María, jugador del PSG, hablando de Messi después de un partido, diciendo, pues sí, lo veo aquí y tal. Todo esto pueden pensar que forma parte de una campaña de desestabilización. Eso es lo que ellos creen y quieren. Pero en realidad, ¿sabéis lo que está pasando? Que es, al Barça se le respeta. Está creando ese efecto contrario. Totalmente. Y además os diría una cosa. Me parece que si una cosa tiene nuestro equipo ahora, y especialmente Messi, es que no le gusta que le tomen el pelo y que no le gusta que se rían de ellos. Yo estoy seguro que el partido contra el PSG, esta portada y todo lo que están haciendo, va a provocar que el partido contra el PSG nuestro equipo salga a morder. Claro, Y la afición morderemos con ellos, porque al Barça se respeta. Claro, no, y qué pena que don Santiago no esté en México, porque podríamos hablar horas y horas y horas y horas con usted de fútbol y más fútbol. No sé si tengan alguna pregunta, compañeros, Lalo, Chuck. Nada más el agradecimiento de haber estado con nosotros y dado el tiempo para compartir todas las ideas. Y muchas gracias, bienvenido a tu casa. Muchísimas gracias, igualmente. Igualmente, muchas gracias por el tiempo. Yo la verdad no tenía muy clara la postura que tenían. Con esto me queda muy claro el enfoque que le están dando. Gracias por el tiempo, fue de verdad muy, muy valioso y mucha suerte. Muchísimas gracias. Radio Barça es un programa democrático en el que mostramos todas las caras, las directrices de todas las candidaturas a la presidencia del Fútbol Club Barcelona. Don Santiago Salvat, le agradecemos. Ojalá esta no sea la primera ni la última, sino de otras conversaciones. Les mandamos un saludo a nuestros compañeros. Por cuestiones laborales no pueden estar aquí, pero les mandamos un saludo. Yo creo que ellos también le deben de estar muy agradecidos con toda su explicación. De verdad es un placer tener a personajes como usted, referentes que están cambiando la historia del club en tiempos muy, muy, muy difíciles y convulsos. Nada más para terminar, su pronóstico para el partido de Champions. Mira, yo creo que primero la eliminatoria la pasamos y de hecho a mí me parece que ganaremos tanto en Francia como en Barcelona. Venga. Bueno, compañeros, muy bien. pues, Copa del Rey faltó. Bueno, venga, es que no quiero que se comprometa don Santiago, no quiero que se moje tanto. No, si no apostar, sí, yo me mojo. Haciendo. Yo me mojo. Mañana ganamos. Mañana contra el Sevilla ganamos en la Copa del Rey. Vamos a ganar la Copa del Rey. Esto lo tengo claro. Después de las remontadas que he visto, vamos a ganar la Copa del Rey. Venga. Venga. Que vaya muy bien. Pues muchas gracias. Le agradecemos mucho. La candidatura y Vizca al Barça. Vizca al Barça. Muchas gracias. Lo esperamos pronto en Radio Barça. Cuando queráis. Encantado. Vale. Bueno, a todos nuestros radioescuchas, porque Radio Barça México, les agradecemos su atención. Muchas gracias, don Santiago, y compañeros, un abrazo, cuídense mucho y quédense en casa. Radio Barça México. Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches. Adiós, buenas noches. Adiós.